Y como último punto de la anamnesis específica al corredor, vamos a tener que realizar la valoración, ¿no? El interrogatorio en este caso directamente sobre la zapatilla del deportista para cerciorarnos de que realmente esa zapatilla es la que le pertoca por su gesto deportivo, por su estilo de entrenamiento, su antropometría, sus pesos, su gesto, digamos, técnico, ¿vale? O incluso por su disposición de estructura podal, ¿no? De cómo se comporta este pie. ¿Vale? Entonces hemos hecho un poquito este cuadro resumen con esos 4 grandes grupos de conceptos que podemos organizar las zapatillas deportivas de la carrera. En la parte superior izquierda vemos una clasificación de estos 5 especialidades deportivas, como son el sprint, medio fondo, fondo, trail y ultrafondo. Y en ellas, pues, es importante, dependiendo de la disciplina que el atleta nos haya explicado que realiza, que se corresponda con las características propias, ¿no? Por ejemplo, si tendría un sprinter, pues la zapatilla tendrá unas características muy específicas, como puede ser que básicamente el apoyo con el suelo va a ser a nivel de antepié, los clavos, toda la sustentación del pie en ese zarpazo cuando este atleta corra va a sostenerse en esta zona, el talón previamente no va a tener apoyo. Cosa parecida pasará, por ejemplo, con las zapatillas de medio fondo, ¿no? Debido a esas velocidades altas, todo se concentrará sobre todo a nivel de antepié. Incluso nuestros tratamientos o nuestros enfoques tenemos que contemplar pues esta situación. A diferencia del fondo, ¿no? Que depende del gesto que realice propio el atleta, pero fácilmente vamos a tener capacidad para que ese talón apoye en el suelo, ¿no? Independientemente del contacto inicial por donde se produzca, vamos a tener un acolchado normalmente pensado, ¿no? A rebotar, a amortiguar, pero también a rebotar, ya que el fondo habitualmente lo trabajamos sobre superficies duras, como puede ser asfalto, ¿no? Y tendríamos una contraposición, por ejemplo, con la zapatilla de trail, ¿no? Que está pensada más a suelos inestables, suelos que necesitarán una gran protección del pie, por eso llevarán las punteras de los dedos reforzadas, la parte posterior, llevarán un taqueado, ¿vale? Para tener un mayor grip. Todo eso también va a comportar un aumento del peso de la zapatilla o las ultrafondo, que además, pues en casos de ese tipo de competiciones que lo que se realizan a veces son cruces de ríos o travesías de varios días, pues se necesita tener el pie, pues incluso como esta esportiva, ¿no? Que lleva neoprenos y tipos de tecnologías que lo que buscan es también que ese pie no coja frío, humedades y demás. Eso sería en lo que sería el bloque de gestos, ¿no? De especialidades. Después aquí a la derecha, arriba tendríamos otra clasificación que vendría a diferenciar zapatillas que están pensadas para una competición específicamente y zapatillas que están pensadas para el entrenamiento diario, ¿no? ¿Por qué es importante esas clasificaciones de conocerlas? Porque las zapatillas de competición, las voladoras que se llaman, lo que presentan son pesos muy, muy reducidos. Os he pensar que son pesos igual de ciento y poco gramos con el objetivo de minimizar el consumo de oxígeno, ¿no? Hay una relación directa de la cantidad de peso que lleves, ¿no? de mochila que puedas llevar, hay un porcentaje de consumo de oxígeno mayor, con lo cual sobre todo en alto rendimiento, y ahí van detrás todos los amateurs, pues tiene mucha, mucha importancia. Entonces, ¿qué nos sucede? Que zapatillas estas voladoras nos pesan muy poco, pero tienen un índice de fatiga muy alto, es decir, enseguida se nos van a gastar. Entonces es interesante conocer esas zapatillas de competición para que si un paciente nos viene con una zapatilla de este tipo y está entrenando habitualmente con ellas, pues va a ser un motivo de fácilmente de deformación de esa zapatilla y de posible lesión, ¿no? Incluso podemos prevenirla en ese sentido. Entonces, conocer también esos dos tipos. La de entrenamiento va a tener un peso mucho mayor, ¿vale? Igual nos puede llegar hasta 200 gramos, pero por otro lado lo que vamos a conseguir va a ser pues mucha más durabilidad de ese tipo de zapatillas. Luego veis que también hay las mixtas, ¿no? Que es un poquito un término medio. O sea, la mayoría de zapatillas veréis que tienen un consumo de kilómetros determinado, ¿no? Digamos las de entrenamiento, pues podríamos decir sobre 800 kilómetros. Pues estas que son zapatillas un poquito más ligeras, pues vamos a tener
un desbaste, un gasto de zapatillas mucho antes. También dependerá técnica, de peso del corredor y todas esas cosas, ¿no? Son muchas más variables que podemos incorporar ahí. En la parte inferior del cuadro, lo que visualizamos es por estilos, ¿no? Como conocéis, ¿no? Hay el estilo maximalista, luego tenemos estilos minimalistas o naturals. Lo que buscan son cosas diferentes en cuanto a que un estilo más minimalista, pues buscará, por un lado, acercarse al máximo al pie en el suelo, ¿no? Veremos que tendremos perfiles mucho más finos, ¿no? Grosores mucho más finos, y luego también podremos tener, por otro lado, zapatillas que tienen grosores altos, pero tendremos drops mucho más gruesos, ¿no? A diferencia del maximalista, ¿no? Que no importa que si está separado del suelo, lo que nos interesa es que tengamos un gran acolchado, ¿no? Y más reactivo o menos reactivo, creo que no se nos acolche muy bien. En la parte inferior derecha, lo que veríamos sería la típica clasificación de zapatillas que la media suela lo que llevan es una mayor densidad de materiales en un lado u otro, ¿no? En caso de zapatillas pronadoras, pues en la cara interna tienen una cantidad de material de mayor densidad y de tecnologías a nivel medial para controlar esa caída de pronación del pie, a grosso modo, ¿no? Y al contrario, las supinadoras, que tendríamos una control, ¿no? De mayor densidad de materiales en la parte externa para controlar ese pie que se vaya más para afuera. Normalmente como podólogos lo que recomendamos más si nosotros aplicamos tratamiento in situ dentro de la zapatilla a modo de soporte plantar son las zapatillas neutras. A nivel sencillo para explicar al paciente, lo que muchas veces les decimos, si no saben interpretar qué tipo de zapatilla es, pues les decimos si son las dos caras, interna y externa, del mismo color, fácilmente van a ser zapatillas de neutras, ¿no? Y si son más de diferentes colores, pues normalmente ahí sí lo diferencian las mismas casas, a grosso modo. Para clasificar un poquito, como hemos dicho antes, son estos tres grandes grupos, ¿no? Cuando valoramos una zapatilla, la diferenciamos con características propias que van a tener el upper, características propias que va a tener la media suela y características propias que vamos a tener a nivel de la suela, ¿no? Este pequeño esquema que tiene Mizuno pues nos va muy bien para especificar estas tres diferencias. ¿Por qué nos puede interesar, por ejemplo, conocer las características del upper? Pues si tengo un pie más cuadrado, pensad que tenemos zapatillas que podemos nosotros encontrar anchos especiales, igual que en los zapatos, ¿no? Tenemos una 14, una 15, pues en zapatilla deportiva también podemos conseguir esos anchos especiales. Y luego, aunque siempre hay que combinar, digamos, las diferentes partes de la zapatilla, la caja digital, el toe box, está muy bien, por ejemplo, zapatillas tipo Altra o marcas como Merrell, todas esas marcas que tienen mucho espacio a nivel digital y eso también es un factor de estabilización importantísimo en carrera, ¿no? En carrera pensad que todos los flexores de dedos normalmente podemos usarlos, ¿no? Lo que antes hemos comentado de hacer un zarpazo, de tirar los dedos para atrás para avanzar el paso y estas zapatillas nos permiten más movimiento digital y eso siempre va a ser una cosa positiva. No siempre todas van a llevarlas, pero es una herramienta el tema este espacioso. Luego también la morfología, habrá marcas, por ejemplo Nike normalmente tiene unas hormas mucho más estrechas, Asics por ejemplo las tiene un poquito más cuadraditas, más anchas, entonces es un aspecto interesante a la hora de recomendar una zapatilla. Los contrafuertes también depende de nosotros habitualmente si tenemos una carrera muy posterior, ¿no? Muy taloneada, pues no, nos puede ser interesante tener el control posterior a nivel de subtalar, ¿no? Pues fijaros que muchas de ellas ya llevan grandes contrafuertes a nivel posterior, por ejemplo esta Salomon, ¿no? Para controlar pues esa caída de toda la pierna a través de su astragalina. Pero también tenemos sistemas a nivel de medio pie, muchas veces disimulados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta Salomon que tenemos aquí de naranja, está con termosellado, ¿no? Ese refuerzo, o en forma de hilillos, ¿no? El free wire, ese que tenemos de la Nike, o diferentes tipos de estrategias para controlar a nivel medial o a nivel lateral, pues toda esta miotarsiana también. Más contrafuertes tendríamos aquí, por ejemplo, el Bost, el Ultra Bost este
que sería el tipo de material, pero también llamamos a la zapatilla esta Adidas, pues tiene este bloque de TPU, ¿no? De plástico duro para ese control medial, ¿vale? O diferentes tipos de modelos que buscan ese contrafuerte, ¿no? Sistema de sujeción, tenemos muchos sistemas, tenemos que vigilar también el tipo de disciplina. Si nos podemos recomendar, por ejemplo, la típica ganchito este, ¿no? Que lo que nos permite es abrocharnos rápidamente. El problema que tenemos muchas veces con ese tipo de abroches es si nos quedan flojos, ¿no? Que es para una carrera totalmente recta, continua, no nos puede generar demasiado problema, pero si no se nos podían desestabilizar ese acordonamiento. Normalmente esto es una cosa que va muy bien con gente que le cuesta atarse o es perezosa en ese sentido, pero por otro lado, este tipo de ganchillos están pensados, ¿no? Originalmente para las transiciones de triatlones y demás, pero bueno, es una herramienta que puede ser buena, de buen uso. Es recomendable siempre recomendar que lo pongan dentro de la bolsita que lleva la mayoría de zapatillas que llevan este tipo de sistemas, ¿no? Llevan debajo la lengüeta una pequeña bolsita. Aquí hemos puesto el tema de las plantillas, que normalmente si nosotros hacemos soporte de plantar, retiramos para sustituirlas por las nuestras, ¿no? Las que hemos realizado. Ten en cuenta que algunas marcas ya llevan un pequeño drop, ¿no? Una pequeña diferencia, una pequeña talonera integrada, pues tener en cuenta a la hora de hacer nuestros diseños, tener delante la zapatilla, porque si no nos puede pasar como veis estas Coastal One de Nike, que lo que nos pasa es que si nosotros ponemos la plantilla de 2 o 3 milímetros y aquí tenemos 3 o 4 centímetros de cojín, ¿no? Pues ahí la fastidiamos porque nos va a quedar en talo totalmente, ¿no? Más características de lo que sería la media suela, ¿vale? Pues hemos pasado de lo que era toda la zona del upper, ahora vamos a la parte de la media suela, el conocido drop, ¿no? Como conocéis, hay la diferencia que tenemos de la parte anterior del pie, el grosor, respecto al posterior, es lo que llamamos drop. Tenemos diferentes tipos de drop, sobre todo porque a nivel también de técnico, de preparación física, se ha hablado muchas veces, ¿no? De que si se quiere cambiar la técnica de carrera, hay zapatillas que puedan facilitar este tipo de cambio. ¿Y cómo lo facilitan, por otro lado? Pues lo facilitan yendo bajando el drop, ¿no? Por eso tenemos tantos drop, para lo que se llama procesos de transición. Eso nosotros lo podemos aplicar también como herramienta terapéutica, como todo esto que estamos diciendo, no deja de ser toda una herramienta terapéutica, pero lo que nos interesa aquí de conocer es si nosotros nos interesa un paciente que vaya totalmente plano, ¿no? Al mismo nivel, en el plano sagital, el plano anterior del antepié respecto al retropié, pues vamos a recomendar un drop 0. Si nos interesa tener pues unos 8 milímetros de grosor de atrás respecto al adelante, pues vamos a recomendar pues un drop 8, por ejemplo, ¿no? Es para tener esta visión en nuestro cajón de herramientas. Los grosores, como hemos dicho, ¿no? También es un aspecto a considerar. Con el ejemplo ese que poníamos, si queremos a alguien que quede ir muy natural, pues que ir muy fino, o no, o nos le gusta ir más maximalista, ¿no? O también en prestaciones de ese paciente, si es una persona muy gruesa, muy alta, que pesa mucho, pues es difícil recomendarle pues unas guarache, como veis aquí, que son esta plancha de caucho de Vibram con 4 hilillos, y en cambio es una persona más finita, más adaptada a este tipo de situación, pues igual puede ir la mar de bien, ¿no? Como sistemas de amortiguación de media suela, pues tenemos un montón, ¿no? Los conocidos la Dipren, el Luna Light, por ejemplo, de Nike, la Dipren de Adidas, el Power Grid de Saucony, todos tienen su sistema, básicamente son diferentes tipos de EVAs con características en diferentes zonas del pie, de diferentes densidades, con diferentes formas y dibujos y plegados a nivel de media suela. Y luego también tenemos sistemas tipo el Air, que normalmente en carrera y eso se están descartando, ¿no? Porque generan a veces mucha inestabilidad a la hora de ser una pequeña compuerta de una pequeña compactación
una parcela donde hay aire, pues siempre, eso siempre va a ser inestable y nunca se va